A continuación veremos la última parte de la clase de ecofisiología. Nos había quedado pendiente estudiar el efecto indirecto de la defoliación a través de la modificación del microambiente de las plantas vecinas. Comenzaremos a abordar el tema de calidad de luz a través de este gráfico, en donde vemos en el eje de las ordenadas la reflectancia relativa y en el eje de las abscisas a la longitud de onda. Recordemos que el espectro de luz visible se da entre los 400 y 700 nanómetros. En ese rango está la radiación PAR, que es la fotosintéticamente activa. A partir de ese rango de luz visible comienza el infrarrojo cercano, o lo que es lo mismo, el rojo lejano. La vegetación o las hojas de las plantas absorben casi toda la luz roja y la azul que les llega, reflejando, además del verde, principalmente el rojo lejano. Si observamos en el gráfico, el pico del rojo se da aproximadamente a los 660 nanómetros, mientras que el pico de rojo lejano entre los 720 y 730 nanómetros. Las plantas perciben las señales del ambiente luminoso a través de fotorreceptores llamados fitocromos. Estos fitocromos presentan dos formas autoconvertibles entre sí, PR y PFR. En ecofisiología, cuando hablamos de calidad de luz, principalmente nos vamos a referir a la relación o el cociente rojo-rojo lejano. Cuando hay una alta relación rojo-rojo lejano, es decir, que hay más cantidad de rojo, el canopeo o la pastura se va a caracterizar por presentar un bajo índice de área foliar, probablemente ausencia de competencia intraespecífica, y el hecho de que haya mucha cantidad de rojo significa que hay mucha luz solar directa, es decir, sin presencia de plantas vecinas. Entonces, a nivel de fitocromos, cuando la planta sensa o recibe un pulso de luz directa, es decir, un pulso de luz roja, la forma PR del fitocromo se transforma en PFR y se activa. Al activarse entonces PFR, la respuesta que produce es una inhibición de la elongación de tallos y una inhibición de la dominancia apical. Por lo tanto, cuando PFR está activado, la planta percibe que hay poca presencia de plantas vecinas, entonces determina que la mejor forma de aprovechar los nichos es colonizar el espacio hacia los costados, promoviendo el macollaje. La situación contraria se da cuando en el microambiente hay una baja relación rojo-rojo lejano, es decir, que hay mucha presencia de plantas vecinas que van a estar reflejando y transmitiendo rojo lejano. Bajo estas condiciones es probable que la pastura tenga un alto índice de área foliar y presente competencia intraespecífica por luz. Y a nivel de fitocromos, la forma PFR es la que va a percibir el rojo lejano y se va a convertir en PR desactivándose. Entonces, al desactivarse, la respuesta que promueve es la elongación de los tallos, promoviendo a su vez la dominancia apical. Por ende, cuando PFR está desactivado, lo que se promueve es el crecimiento del tallo y la dominancia apical, ya que las plantas determinan que la mejor estrategia es buscar la luz, es decir, crecer en altura para poder alcanzarla, y de esta forma ser más competitivas. Por otra parte, cuando hablamos de cantidad de luz, surge el concepto de intercepción de radiación, que es el producto entre la radiación incidente y la eficiencia de intercepción. Esta eficiencia depende del índice de área foliar, de las propiedades de transmisión de la luz a través de las láminas. Esto va a estar en función al espesor de esas láminas y al contenido de clorofila. La eficiencia también dependerá de las características de la radiación solar, es decir, la relación entre la luz directa y la luz difusa, el ángulo de radiación incidente, y el último factor que va a determinar la eficiencia de intercepción es el ángulo de inserción de las láminas. Es decir, que no será igual lo que intercepte una pastura planófila, como por ejemplo un trébol, en relación a una erectófila, como por ejemplo una festuca. Las planófilas son aquellas que presentan un ángulo de inserción menor a 35 grados respecto del horizontal, como por ejemplo el trébol blanco,
por ende va a necesitar menos área foliar para interceptar la misma radiación que una gramínea erectófila. Esto le va a otorgar ventaja ante situaciones de bajo IAF y también para competir frente a malezas. Por otra parte, las erectófilas son las que tienen un ángulo mayor a 60 grados con respecto al horizontal, generalmente son gramíneas, y tienen una ventaja ante condiciones de IAF altos, ya que la distribución de la luz es más uniforme. En cuanto al instrumental para medir intercepción de luz o calcular intercepción de luz, suele utilizarse el radiómetro o septómetro, que es un sensor en forma de barra. Este se coloca por encima de la pastura para medir primero radiación incidente y luego se coloca cercana al suelo, de modo que todas las hojas verdes queden por encima. De esta forma, por diferencia, se calcula la radiación interceptada. Respecto al índice de área foliar, es la superficie de lámina en relación a la superficie del suelo. Algunas consideraciones que podemos hacer es que el IAF óptimo es aquel que intercepta el 95% de la radiación y que pasturas erectófilas tendrán un IAF óptimo superior al de las planófilas. Es importante tener en cuenta que luego que se alcanza el valor crítico u óptimo, el IAF continúa aumentando, pero esos incrementos no van a determinar un aumento en la intercepción de luz ni en las tasas de crecimiento. En este gráfico podemos ver la famosa curva sigmoidea de crecimiento. En el eje de las ordenadas tenemos a los kilos de materia seca por hectárea en función del tiempo. La pastura en la fase 1 de crecimiento se caracteriza por presentar pocas hojas y por ende poco carbono o fotoasimilado circulando por los tejidos. En la fase 2, una vez que la planta tiene más área foliar y por ende fotosintetiza más, se produce un crecimiento lineal. En este rango, la intercepción de luz oscila entre 80 y 95% en general, y luego en la fase 3 la pastura suele estar ya inducida a estado reproductivo con más presencia de tallos, hasta que llega un momento en que la senescencia supera la producción de materia seca, por eso empieza a declinar. Acá podemos ver una parcela demostrativa de grama Rhodes sometida a defoliaciones y en la foto se puede apreciar la curva de crecimiento y sus fases. Respecto a los componentes del rendimiento y la calidad, vemos en la fase 1 que hay una alta relación hoja-tallo, no hay inflorescencias y la proteína bruta es alta. En la fase 2 sigue habiendo buena relación hoja-tallo, muy poca cantidad de inflorescencias y el contenido proteico es bueno, mientras que en la fase 3 ya está pasada la pastura con alto porcentaje de inflorescencias, baja relación hoja-tallo y proteína bruta. Finalmente retomamos este esquema que habíamos visto al principio de la clase, que establecía que el manejo tradicional de las pasturas, basado en valores fijos de oferta de forraje e intervalos fijos entre pastoreos, podía llegar a conducir a una sobre o subutilización de los recursos y que las pasturas bajo esas formas de manejo tendrían una alta proporción de tallos y de material senescente y por ende su calidad sería baja, con escaso contenido de proteína bruta y de digestibilidad. En cambio, si llevamos a cabo un manejo ecofisiológico de las pasturas, respetando la curva de crecimiento, entendiéndola y tomando decisiones de manejo que involucren intervalos entre pastoreos que respeten la morfofisiología de cada especie y las temperaturas de crecimiento, podríamos generar pasturas con alta proporción de hojas y por ende van a tener un mayor contenido de proteína bruta y de digestibilidad, es decir, que van a ser de mejor calidad. Por último, podemos afirmar que pasturas manejadas en base a parámetros ecofisiológicos tendrán un impacto positivo en los sistemas de producción, ya que nos permitirá generar estructuras de pastura con alta densidad de hojas, muy foliosas, que van a favorecer el consumo y por ende van a promover una mayor respuesta animal. Acá les dejo la bibliografía. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.